Gracias porque hemos cantado victoria en Cristo. Y eso es lo que queremos, Señor, ahora estudiar con el pasaje de Gedeón. Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Y sobre todo, grábala en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén, amén. Por favor, dejemos abiertas nuestras Biblias en el pasaje que hemos dado lectura. Es un pasaje extenso, ¿verdad? Pero es un pasaje muy, muy apropiado, capítulo 7 de Jueces, y luego vamos a estar mirando también el capítulo 6, algunos versículos para tener un poco más de trasfondo. Pero entonces nos encontramos acá con una de las historias más bonitas, más que hasta parece un cuento, ¿no? La historia cómo Gedeón derrota a los madianitas. Pero una vez más, hermanos, tenemos que ver esta palabra en el contexto de toda la palabra. Y yo creo que el contexto de esta palabra es que Dios hace cosas de una manera distinta a la que tú y yo hacemos. Y muchas veces lo que Dios hace a ti y a mí parecería que no tiene ningún sentido, menos a la gente de afuera, que no conoce a Cristo. Pero en toda la palabra nosotros encontramos que uno de los principios más claros que uno ve desde Génesis hasta el Nuevo Testamento es que Dios obra de maneras que tú jamás te habrías imaginado. Y espera el Señor, obviamente, que nosotros confiemos en lo que Él hace. Por ejemplo, ya desde el Éxodo, manda construir un arca en medio del desierto, o sea, una carpa en medio del desierto, pero no para que el pueblo se cobije, sino para que Él se reúna con Moisés y los líderes. O sea, imagínense un templo en medio del desierto. Uno diría, ¿qué desperdicio es ese? ¿Verdad? También el Señor hace cruzar a los israelitas a través del Mar Rojo en lugar de rodear el Mar Rojo, que hubiese sido, como dicen los expertos, hubiese sido lo normal. Que rodeen el Mar Rojo en lugar de cruzar, ¿verdad?, por lo que llamamos nosotros el agua. Bueno, eso es lo que dicen los expertos. Dios dice o dijo otra cosa. También le dice a Josué, como vimos la semana pasada, que marche alrededor de Jericó, esta ciudad amurallada, y toque trompetas para que las murallas caigan. Y ya vimos el domingo pasado que obviamente para los generales eso era una locura, pero eso era la manera en que Dios obviamente había planeado para darle la victoria a Josué. Envía a un jovencito David, y si era jovencito David, cuando se enfrenta al gigante Goliat. Goliat medía aproximadamente 8 pies y algo. O sea que si estos basquetbolistas de acá, ¿verdad?, miden 7 pies, eran enanos considerados a Goliat, que medía más de 8 pies. 8'4", 8'5", imagínense. Y aparte que pesaban igual en proporción, y que la coraza y la vestimenta que tenían pesaba otro tanto. Si una coraza normal, una vestimenta normal, David no pudo ponérsela porque pesaba mucho, imagínense lo que pesaba, ¿verdad?, esta coraza. Pero Dios manda o permite que David vaya, pelee con este gigante, ¿verdad?, llevando solamente una onda. Increíble. Ahora en nuestros días llamaríamos eso es abuso infantil, ¿no? Estamos abusando de los niños, maltratando a los niños. Pero también permite que Elías derrame, ¿se acuerdan?, agua sobre la leña en el holocausto ahí en el monte Carmelo, antes de hacer caer fuego del cielo.
a Tato y a mí que nos gusta armar esas parrillas con esos asaditos, sabemos que la leña mojada no prende para nada. Pero aquí está Elías con todos esos 800 sacerdotes de Baal, cada uno con su altar, y Elías entonces dice, antes de que yo prenda mi fuego, voy a pedir que mojen esto, y dice que le echaron tanta agua que el agua corría, y fue en ese momento recién cuando estaba todo mojado que mandó, o que oró, más que mandar, oró, que cayera fuego del cielo, y nos dice la palabra que el fuego cayó del cielo y dice, lamió todas las lenguas de fuego que había en ese altar. Dios le pide a sus 12, Jesús le pide a sus 12 apóstoles que alimenten a 5,000 personas con 2 panes y 2 peces. Y miren ustedes, hermanos, qué cosa tan hermosa, que el Señor tiene métodos que para nosotros no entran acá. Para nada no entran acá, ¿no es cierto? Lo que esto significa es que estas historias y otras más, yo he cogido algunas que son las más comunes, pero estas historias sirven para animarnos y para hacernos ver que las cosas como las hace Dios, aun cuando el mundo no las entienda, son siempre entonces esos planes que Él tiene para que nosotros aprendamos a confiar y a depender en Él. Ahora, valga hacer también una aclaración, ¿verdad? Porque esto se ha visto. Somos conscientes que hay gente, hermanos, iglesias que pueden abusar de todo esto. Por ejemplo, sabemos de personas que se han ahogado por intentar caminar en el agua como Pedro, pensando de que así como Dios hizo caminar a Pedro, ellos también pueden caminar, y se han ahogado. También sabemos de casos, ¿no es cierto?, de iglesias que practican que sus miembros se dejen morder por serpientes venenosas, porque dicen, en los evangelios dicen que si una serpiente te muerde, el Señor te librará del veneno, y sabemos que cantidad de gente se ha muerto, o que han tomado veneno como Pablo, cuando en uno de sus naufragios, ¿no es cierto?, tomó veneno sin darse cuenta, etcétera. O sabemos también que hay personas que no quieren que a sus hijos particularmente les hagan transfusión porque dicen, no, Dios va a obrar de maneras milagrosas, y muchas veces los niños se han muerto o los enfermos se han muerto, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que esos son los casos que a través de la historia ha habido y seguirá habiendo. Pero otra vez, mis hermanos, la norma de Dios no es que todos hagamos eso. La norma de Dios es que obedezcamos al Señor y confiemos en Él cuando Él así lo pida. Y aquí está la clave. La clave está cuando Dios te lo pida. No cuando a ti se te ocurra que Dios tiene que contestarte porque tú se los estás pidiendo, tú estás clamando. A veces hay hermanos que le gritan a Dios, Señor, tú has prometido en la Biblia que si yo tomo veneno nada me va a pasar, así que me voy a tomar ese veneno. Se toma y se muere. Porque Dios no dijo, miren, tomen todo el mundo veneno, eso jamás dijo Dios. Entonces, esas cosas creo que nosotros debemos tenerlas en cuenta. Y acá nos encontramos entonces con esta escena de Gedeón capítulo 7, todo el capítulo 6 es la antesala para ello, pero Josué es el nuevo líder de Israel, como vimos la semana pasada, y el pueblo estaba acostumbrándose a su liderazgo. Este es el periodo más difícil del pueblo de Israel, más difícil, porque Josué no era Moisés, que indudablemente tenía una mano muy dura, muy firme.
No es que Josué haya sido más blando, pero nos dice, y esto es importante que nosotros, ¿verdad?, lo entendamos. Jueces capítulo 21, 25, Jueces capítulo 16, 6, nos dice que el pueblo de Israel hacía lo que mejor les parecía. En otras palabras, no había ni ley ni orden, no había nada. O sea, así estaba el pueblo. Y el pueblo entonces de Israel, ¿no es cierto?, ya entrando a la tierra prometida, el pueblo peca repetidamente y Dios lo entrega en manos de sus opresores. Pero una y otra vez Dios escucha su clamor y levanta jueces para liberarlos de sus problemas. Y todo el libro de Josué es esta historia, ¿no? Aquí está el pueblo de Israel, próspero, de pronto pecan, y el pecado, hermanos, el pecado siempre es idolatría. Creo que ya lo hemos mencionado, yo lo he mencionado alguna vez acá, no hay pecado más horrendo que la idolatría, porque la idolatría es quitar a Dios del lugar donde Él está para poner a otros dioses en su lugar, o sea, reemplazar a Dios. Para nosotros, ¿verdad?, gente que comete abusos, gente que son viciosas, gente, etcétera, criminales, asesinos, es lo peor, el peor pecado. La palabra nos dice que es la idolatría que llevó al pueblo de Israel a el cautiverio posteriormente. Y eso entonces nosotros lo vemos acá. Y acá nos dice entonces en el capítulo 6, demos vuelta a la página o cambiemos si estamos con los teléfonos, pero en el capítulo 6 de Jueces encontramos entonces el motivo, la razón por la que el pueblo se encuentra otra vez en problemas. Por favor, alguien que lea capítulo 6, versículo 1, 6, 1. ¿Qué dice? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Eso es. O sea, hermanos, no es que este pueblo de la noche a la mañana que le iba tan bien, de pronto cayó en la miseria. Hubo una causa, y la causa era que se apartaron de Dios, pecaron contra Dios. Y Dios entonces manda a los madianitas, que era un pueblo enemigo de Israel, para que los azotaran. Y nosotros leemos capítulo 6, versículos 2 hasta el 6, todo lo que eso significó. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Los madianitas era un pueblo, diríamos, ¿cómo llamamos? Nómada, que venían del hijo de Abraham y Cetura, que llamado Madián, en Génesis 25, que habitaba en lo que llamamos cerca del Mar Rojo hacia el este de lo que era entonces, en este caso, la famosa tierra prometida, Jericó y todo lo demás. Era un pueblo próspero, con grandes rebaños y riquezas obtenidas a través del comercio, pero también del saqueo, porque eran ladrones. Y eso lo dice el capítulo 6, versículos 2 en adelante, que cada vez que veían que el pueblo de Israel prosperaba, se metían a sus tierras y les robaban todo, desde, ¿no es cierto?, las cosas los vegetales y todo lo demás, hasta los animales, todo le robaban. Y de eso vivía este pueblo de los madianitas, destruían sus cosechas y todo lo demás. Y es entonces en estas circunstancias, capítulo 6, versículo 14, que Dios se dirige a Gedeón, que era un israelita más preocupado por lo que estaba pasando con su pueblo, y Dios le dice estas palabras, hermanos. Es interesante lo que les dice.
en el versículo 12, 6, 12 de Jueces. Le dice, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo. ¿Y qué le dice? Hombre esforzado y valiente. Hombre esforzado y valiente. Cuando llegamos al capítulo 7 vemos que Gedeón no era valiente, porque el pobre andaba pero totalmente atemorizado por los madianitas. Pero Dios le dice a Gedeón, Gedeón, he escuchado el clamor del pueblo y yo voy a mandarles la solución. Y la solución eres tú. Tú vas a ir y vas a liberar, ¿verdad?, a Israel de estos madianitas. Y claro, Gedeón casi se muere. Un poco como Moisés, ¿no? Cuando Dios lo llama y le dice, tú anda al faraón y habla con él. Y dice, no, ¿cómo voy a ir al faraón? Imagínense. ¿No es cierto? Y como tantos otros. Y acá Dios le dice lo mismo a Gedeón. Gedeón, he escuchado la oración del pueblo y ya tengo la solución. La solución eres tú. El hombre casi se muere. ¿Por qué? Porque él no esperaba una cosa así. Cuando nosotros llegamos en el capítulo 7, cuando llegamos al capítulo 7, encontramos entonces que Gedeón ya está, si se quiere, a punto de entrar en la batalla con los madianitas, ¿no es cierto? Un pueblo que indudablemente era superior en todo sentido a los israelitas. Miren ustedes, dice capítulo 7, versículo 1, dice Jeroboal, que es el otro nombre de Gedeón, y después vamos a decir por qué se cambió de nombre ahí. Y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Jarod, el campamento de los madianitas. Ahora, los famosos madianitas, ¿verdad? No eran solamente gente de un solo pueblo, sino que tenían aliados de otros pueblos, como dijimos el domingo pasado. Estaban los amalecitas, estaban los moabitas y todos ellos. En conclusión, hermanos, el capítulo 8 de Jueces nos dice que el ejército, ¿verdad?, era de 135,000 personas, 8 días. El ejército de estos madianitas era 135,000 personas. Y el ejército de Israel era solamente 32,000. Ahora, Gedeón estaba en un serio lío, porque nadie en su, diríamos, ¿cómo se dice? Claro, ¿no es cierto? En su sano juicio, va a ir a una guerra con esa desventaja. Y entonces, a partir del capítulo 7, nosotros encontramos que Dios tiene que bregar con este hombre, ¿verdad?, con Gedeón, porque indudablemente asustaba ver a este pueblo de los madianitas. Dice versículo 12 del capítulo 7, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido por el valle como ¿qué? Como una plaga de langostas. O sea, claro, el escritor está hablando hiperbólicamente, como se dice, ¿no? Y miren lo que dice, hermanos.
y sus camellos eran, ¿qué cosa? Innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. En otras palabras, entonces, eran 135,000 soldados con camellos de guerra que habían llenado el valle, y claro, los israelitas estaban aterrorizados frente a todo esto. Y miren entonces lo que Dios le dice a Gedeón en el versículo 2 del capítulo 7. Le dice: Gedeón, todo está bien, pero tú tienes mucha gente. Miren lo que le dice en el versículo 2. Hay mucha gente contigo. O sea, tú tienes demasiados soldados. Hermano, 32,000 contra 135,000. Y Dios le dice: tú tienes mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: nosotros ganamos, no tú. Y acá hay un segundo principio que yo quiero resaltar. El primero fue que Dios usa formas que no son las típicas nuestras para hacer sus cosas. El segundo principio, hermanos, es que muchas veces Dios va a dejarte a ti con el mínimo necesario para hacer tus planes o inclusive para vivir, a fin de que tú entiendas la dependencia de Él. Y esto es lo más fuerte. Esto es lo más fuerte. Esto es lo más fuerte. Yo recuerdo un amigo que se convirtió al Señor ya grande, muy próspero, muy próspero. 2 hijos en las mejores universidades, tremendo, en una buena casa de la ciudad, un buen trabajo, aparte su casa en la playa y todo lo demás. Bueno, hermanos, pasé la historia corta de la noche a la mañana. Este amigo quedó, no voy a decir en la miseria, pero quedó totalmente desbaratado. Malos negocios, malos acá, etcétera. Y fue ahí entonces cuando, conversando y orando con él me decía: ¿qué hago entonces ahora? Porque ni sé qué hacer. Me dice: mira, he perdido todo. Y yo le digo: ¿sabes qué? Tal vez Dios te está pidiendo algo. Dios te está hablando y te está pidiendo algo. Me dice: ¿pero qué? Me dice. Hermano, le digo: yo no sé, eres tú. Hablando con los hijos, los chicos me decían: pastor, papá está mal, porque nos hemos quedado así. Y yo les decía: ¿y ustedes cómo están? No, nosotros estamos bien, gracias a Dios que ya terminamos casi las carreras y ya económicamente no tenemos problema, pero el problema está con papá y mamá que están mal. ¿No? Orando con ellos, para hacerle la larga historia corta, mis hermanos, orando con ellos, un día él me dice: ¿sabes qué? Me dice: yo creo que Dios me está pidiendo que yo use mi profesión, el talento que me dio, para su obra. Yo le digo: ¿y qué es lo malo con eso? No hay nada de malo. Me dice: pero eso significa que yo tengo que renunciar al único trabajo que tengo para poder mantener mi familia. Y yo le digo: ¿y cuál es el problema? Me dice: el problema es que me voy a quedar sin trabajo. Le digo: no, pero si tú sirves al Señor vas a tener un ingreso. Sí, me dice: pero eso es 1/10 parte de lo que yo gano. Yo le digo: quizá eso es lo que Dios quiere enseñarte, total dependencia de Él. Ahora, a nosotros que no estamos en una situación así, eso nos podría parecer fácil, ¿no? Pero a una persona, a una familia acostumbrada a otra forma, a otro estilo de vida, eso es un cambio muy radical. Historia larga, corta, queridos, dejó todo, renunció a todo. Y dijo: aquí estoy, Señor. Y Dios los prosperó. No que fue pastor, porque él nunca había estudiado en un seminario, pero sirvió
en un ministerio ligado a la iglesia. Con los talentos que tenía, ayudó a que la iglesia prospere. Obviamente recibió un sueldo, con eso él hizo otras inversiones, logró entonces nuevamente nivelar su estatus social. Después de un tiempito se compró una casita más modesta, ya no en la playa, pero en el campo, y de esta forma sus hijos estaban felices, ellos felices, otra vez empezaron a viajar. Y hermanos, él terminó porque ya falleció, está en la presencia de Dios. Falleció, diríamos, con una vida plena. La última vez que yo lo vi conversando con él me decía, mira, acá estoy, feliz de haber entregado mis últimos años al Señor. Feliz. Y la esposa igual. Y yo creo, hermanos, que esa segunda lección que Dios le da a Gedeón es para nosotros también como, si se quiere decir, una advertencia, que si nos ponemos en la mano de Dios, Dios puede hacer eso. Pero lo último que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Dice entonces que Dios le dice a Gedeón, Dios le dice a Gedeón, versículo 3 que habíamos leído, ¿verdad? Tú todavía tienes mucha gente, tú tienes mucha gente. Y entonces el Señor le da unas instrucciones para reducir su ejército de 32,000 a 10,000. Ahora Gedeón quería morirse, me imagino, quería morirse. Porque dice entonces, versículo 7 del capítulo 7, Dios le dice, miren lo que le dice, cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas a ver. Pero antes había dicho, dile a los soldados que si tienen miedo, se vayan a sus casas. Creo que yo hubiera sido el primero en haber salido, honestamente. Claro, imagínense, hermanos. Miles se fueron, miles. La primera noche nomás, miles. Y le quedan 10,000. Y luego dice, todavía es mucha gente. Así que vayan a tomar agua al río. Y cualquiera que se arrodille para tomar agua, los mandas a su casa también. Pero los que no se arrodillan, sino que hacen esto, ¿no? Con la mano, recogen agua y toman con la mano así, con esos te vas a quedar. Yo hubiera sido uno de ellos, pero no por valentía, sino porque si yo me arrodillo no me levanto más, ¿no es cierto? Entonces, y ahí está, y dice la palabra que solamente quedaron 300. 300. Hay muchas interpretaciones por qué Dios usó esa estrategia que no vamos a entrar ahora nosotros a analizarla, pero lo cierto es que aquí está entonces Gedeón solamente con 300 personas. Y miren, esto entonces nos lleva a la tercera y última consideración de este capítulo. Con 300, Gedeón estaba más asustado todavía. Estaba más asustado porque simplemente si con 32,000 no quería ir a la guerra, con 300 menos. Ya Dios le había dicho a Gedeón que la batalla estaba ganada. Es como con Josué, ¿no? Cuando le dijo, mira, estas murallas que tú ves acá hace rato que cayeron, solo que ellos no lo saben todavía. Y Dios le dice, y esto es una cosa tan bonita, hermanos, porque esta es diríamos, una nota pastoral, nuestro Dios como el buen pastor, ¿no? Porque dice la palabra que en los versículos 9 en adelante le dice, Gedeón
ahora anda y destruye a los madianitas. Pero, si tienes alguna duda, que yo iré contigo. ¿No es cierto? Miren el versículo 10. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que hablan los enemigos. Entonces te animarás y descenderás para atacarlos. No era la primera vez que Dios le había dado señales a Gedeón, ¿eh? En el capítulo 6, Dios manda un ángel para hablar con Gedeón. Hermano, ¿qué otra señal yo hubiera esperado? Que baje el ángel y hable conmigo, o sea. Y el ángel le dice eso, ¿no? Valiente y esforzado. Más, Gedeón no creía que era un ángel. Y hace lo que tal vez yo hubiera hecho. Le dice, si eres el ángel, espérame un ratito acá que voy a cocinarte un cabrito y unos panes y comer juntos. Y el ángel en su paciencia le dice, ok, te espero. ¿Cuánto tiempo le demoró a él matar un cabrito? Pues no vaya a saber, pero el ángel estaba sentadito ahí. Cuando llega Gedeón con la comida y se lo pone delante del ángel, el ángel le dice, Gedeón, deja todas tus cosas acá, deja esa comida acá. Y entonces agarra su bastón, lo pone sobre esa comida y dice la palabra que la comida se consumió en fuego, o sea, cayó un fuego del cielo y consumió todo. ¿Qué otra señal esperaba Gedeón? Y la tercera señal vino después, cuando Dios le dice, no, igual tú vas a ir a la guerra, y Gedeón dice, no, pero mira, una señal más. Voy a poner un pedazo de pellejo de lana allá afuera de oveja, y voy a entonces a pedirte que si tú me acompañas esta noche, que solamente, ¿verdad?, llueva sobre ese pellejo, pero que todo el resto esté sequito. Al día siguiente se levanta y ¿qué pasó? El pellejo estaba lleno de agua, ¿no? Y Gedeón todavía le insiste, Señor, disculpa, pero mira, ahora va a ser al revés, voy a poner otro pellejo, y esta noche que llueva todo alrededor, menos el pellejo. Ahora, no les hace parecer que somos nosotros así, ¿no? Y acá otra vez está Gedeón. Dios que lo conoce, Dios que conoce su corazón, sabe que Gedeón todavía no quiere ir a la guerra porque desconfía. A veces no te pasa así a ti y a mi hermano, que Dios nos pide algo y a pesar que nosotros sabemos que Él está con nosotros, tenemos dudas. Y Dios le dice, ok, Gedeón, anda al campamento porque yo quiero que tú escuches algo. Y lo que escuchó fue una cosa interesante, ¿no? O sea, 2 soldados enemigos madianitas estaban hablando, conversando del sueño que uno tuvo. Y en su sueño soñaron de que un pan, miren ese sueño, ¿no? Un pan enorme, rodaba y cayó sobre el campamento de los madianitas y los aplastó a todos. Y el otro compañero, ese soldado que escuchaba, dice, no, esto es serio. Eso significa que Gedeón nos va a hacer papilla acá. Y Gedeón escucha. Y ahora sí animado regresa al campamento para decir a sus soldados, miren, Dios entregó a los madianitas en nuestra mano, como que si recién supiera. Bueno, la historia es que Dios le dice, ok, no van a ir ni con espadas ni con nada, sino van a llevar una linterna, van a llevar un cántaro, ¿verdad? Y con eso van a ir. Y nuevamente, hermanos, miren, estas cosas que están escritas en la palabra son solamente para ilustrarnos que para Dios no hay enemigos grandes. Para Dios no hay imposibles. Y fue así. Cuando todos estos 300 hombres bajan a ese valle con 135,000 soldados, entonces Gedeón dice a unos, cuando yo dé la señal, enciendan sus antorchas,
Cuando doy otra señal, rompan esos cántaros para que haga bulla y luego entonces griten, ¿no es cierto? Y no paren hasta que yo les diga. Y nos dice la palabra que eso fue lo que hicieron. Y ustedes pueden leer toda la historia, mis hermanos, ahí en el capítulo 7, ¿verdad? Porque es impresionante la manera como con detalles nos dice la palabra lo que pasó allí. Y lo más curioso es que dice la palabra que el pueblo de Israel, o sea, los soldados, esos 300 que estaban con Gedeón, miren versículo 21 del capítulo 7, se mantuvieron quietos, tocando las trompetas, tal como Dios les había dicho, como Jericó. Ahora, esos 300 eran valientes. Hermanos, yo voy y veo que hay 130,000 tipos con lanzas y yo no me voy a poner a tocar una trompeta en medio de ellos. Pero esta gente, estos 300 que Dios había seleccionado, eran valientes, pero tenían mucha fe en Dios. Porque dice que cuando ellos hicieron eso, Dios entonces confundió a los madianitas y los madianitas se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos. Y de esa manera Dios cumplió su palabra y entregó a los madianitas en las manos de Gedeón. Cuando tú caminas con Dios, tu enemigo huirá de ti. Josué 23:10, miren lo que dice. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000 enemigos, porque tal como lo prometió nuestro Dios, pelea por ustedes. Deuteronomio 28:7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de ti. Miren lo que dice Levítico 26:6-7. Pero perseguirás a tus enemigos y caerán a espada delante de ti. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000, y tus enemigos caerán a espada delante de ti. Cuando tu refugio es el Dios de Israel, ¿no es cierto?, de la palabra, entonces Él es tu escudo y tu protección. Por eso que nos dice Proverbios 30:5, Jehová es escudo a los que en Él se refugian. Y esto es lo que aprendió Gedeón. A pesar de todos los pronósticos para perder, Dios estaba con ellos y Dios les dio la victoria. Yo no sé, querido, qué pruebas tienes o estás pasando, tampoco sé las que vendrán sobre ti o en mi propia vida, pero yo sí sé que cuando Dios nos pide algo, por más, diríamos, por más que sea una locura, es mejor obedecerle y ponernos en sus manos para que Él haga. ¿Amén? Amén, amén, amén. Vamos a cantar una vez más el himno, por favor, Ricky, Alejandrito, vamos a cantar una más. Y luego entonces yo quiero que oremos por